buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar aquí en el módulo de fisiopatología, esta vez con esclerosis múltiple. Sé que en el video pasado dije que tocaba enfermedad inflamatoria intestinal, pero realmente tenía esta diapositiva preparada y quería grabárselas primero. Entonces, la bibliografía es Goldman y Cecil, Tratado de Medicina Interna, su 20ª edición. Entonces vamos a empezar mencionando qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es importante saber que es una enfermedad de características autoinmunes que va a estar caracterizada por zonas multifocales de desmielinización en el cerebro y médula espinal, con diversos infiltrados celulares inflamatorios que van a estar asociados a esa destrucción que se menciona, esa desmielinización, gliosis reactiva y degeneración neuroaxónica. Por ende, esta es una patología que tiene actividad desmielinizante y neurodegenerativa, que no necesariamente son los mismos. Para que entiendan el contexto, el hecho de que sea una enfermedad de características desmielinizantes, lo cual quiere decir que se elimina la mielina. La mielina la tienen que ver, para que lo vean de una forma, con un ejemplo de algo palpable, ¿verdad? Imagínense que es el revestimiento de goma que tienen los cables. Normalmente ese revestimiento de goma lo que hace, la función es evitar que nos transmitan electricidad, ¿verdad? Y poder manipular el alambrado y evitar cortocircuitos y demás. Pues entonces, esa mielina lo que hace es facilitar una conducción nerviosa eficiente y rápida. Eso es lo que ella hace. Si se pierde, se vuelve defectuosa y lenta. Entonces, este es el efecto de la desmielinización. Y entonces, a raíz de dicha desmielinización, se quedan expuestos los axones, y entonces eso lleva a la degeneración neuronal, esa pérdida de neuronas que es permanente. Entonces, por ende, primero una cosa y luego la otra, a raíz de dicha desmielinización. Entonces vamos a ver datos epidemiológicos. Es importante saber que hay una incidencia anual variante según el lugar, porque esta patología, al igual que muchas de características autoinmunes, depende mucho de factores que son puramente genéticos. Sí es bien cierto que la epigenética tiene que ver mucho, pero principalmente es la genética que está envuelta en esto. Que si la raza, la edad, la historia familiar y demás. Se tienen estimaciones incluso, que aquí se ve bastante evidente que varía entre muchos países, que oscilan entre 1.5 a 11 por cada 100.000 personas. Es importante saber que es la segunda causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, luego de lo que son los traumatismos, que es la primera causa. Saber que la tasa de incidencia ha aumentado debido al reconocimiento de más casos en una etapa precoz. Esto es algo muy importante. Y si recuerdan un comentario que le dije, que sé que lo mencioné en algún video pasado mío, es que las enfermedades de características autoinmunes son más incidentes, suelen verse más frecuentemente en el sexo femenino. Por ende, la mayor incidencia aquí, una vez más, está en el sexo femenino. Se tiene una prevalencia que estima de 309 por cada 100.000 en la población adulta estadounidense. Y se tiene 730.000 casos en Estados Unidos y aproximadamente 2.8 millones en todo el mundo. Saber que la esclerosis múltiple es entre 2 y 2.5 veces más frecuente, como ya dije, en mujeres que en hombres, se presenta más a menudo en la tercera o cuarta década de vida. Por ende, es en adultos jóvenes que se ve predominantemente. Y en zonas del mundo es más frecuente a latitudes templadas, cerca de 1 a 500 en algunos lugares, y se vuelve menos frecuente en áreas más próximas al Ecuador, de 1 de cada 20.000 informes en casos influentes solo en algunos lugares. Dentro de estos mismos datos epidemiológicos, podríamos mencionar que se han encontrado múltiples factores de riesgo para el desarrollo de esta patología. Uno que no puede faltar, ahí está el hábito tabáquico. Pero este es bastante interesante. La obesidad infantil se ha encontrado como un posible factor de riesgo para el desarrollo de esclerosis múltiple. Por otra parte, también se ha determinado que, por ejemplo, deficiencia de vitamina D y demás son factores de riesgo para el desarrollo de esclerosis múltiple. Y a raíz de eso mismo, se identificó que dentro de los factores protectores se entra tener valores elevados de vitamina D o tener una exposición a una luz solar excesiva de una forma precoz, a una edad muy temprana. ¿Por qué? Porque recordarnos que la luz solar tiene mucho que ver con lo que viene siendo los niveles de vitamina D.
porque es uno de los que permiten la transformación de esta a una de sus formas utilizables. En el video de el control de los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo que hicimos en el módulo hormonal, se explicaba a lujo de detalle ese elemento. Entonces ahora vamos a ver la biopatología de esta enfermedad, sabiendo que el riesgo genético y comorbilidades son bastantes. De hecho, la parte genética en gemelos monocigotos se tiene hasta un 50% de concordancia en padecer de esta enfermedad, por ende tiene un alto trasfondo genético, y en familiares de primer grado presenta un riesgo de 20 a 40 veces mayor que una población general. También es muy importante saber, que esto también lo hemos mencionado en el canal muchas veces, que cuando son enfermedades de características autoinmunes múltiples veces es común ver que las enfermedades autoinmunes pueden solaparse y una derivar a otra. Por ende, puede coexistir o desarrollarse a raíz de otra patología de características autoinmunes, como lupus, artritis reumatoide o patologías tiroideas. Dentro de los losis implicados y diversidad genética, se ha visto que somos múltiples genes los que están involucrados en esto, pero el principal al cual se le atribuye es el HLA-DRB1 1501. Pero múltiples polimorfismos uninucleares en receptores de IL-1 o IL-7 también han sido identificados en esta patología. Se han identificado más de 200 variantes, por ende no se podría mencionar como que una mutación específica, pero estos son los más reconocidos. Entonces expliquemos el mecanismo fisiopatológico que ocurre, que realmente es sencillo, no tiene mucha historia porque es una respuesta inflamatoria, pero el punto es a las zonas que afecta, que esta enfermedad, entonces, al ser afín o más bien se va a centrarse en atacar antígenos de la mielina, como por ejemplo la proteína básica de mielina, que es la que vemos aquí, que menciono aquí, pues bueno, vamos a tener múltiples afectaciones a nivel del sistema nervioso central, siendo este su principal como que objetivo, ¿verdad?, para eliminar. Entonces, por eso es bien característica. Vamos a tener primero una etapa desmielinizante, donde se van a observar múltiples síntomas a raíz de esto, pérdida de la conducción y por ende de sensibilidad, capacidad motora y demás, incluso hasta bueno, entra de la misma habilidad motora, pues, cuestiones de habla y demás. Y a raíz de esto, entonces se van a quedar expuestos los axones, porque van a perder toda esa mielina de revestimiento, y esto puede llevar a una atrofia cortical e incluso a la neurodegeneración, esto siendo ya una parte permanente. Y ahí entonces entramos a la parte más grave de lo que es la patología esclerosis múltiple. Como ya dije, afecta principalmente el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y puede ser de características remitentes recurrentes, es el mejor pronóstico, es de características de las cuales esta puede ir y venir, así mismo como podrían imaginarse, y tiene cierta solución, ¿verdad? Porque esos procesos desmielinizantes pueden corregirse. Luego se tiene una secundaria progresiva, que en esta no están en esos episodios de ir y venir, sino que es algo más bien, como su nombre indica, progresivo, pero no tan abrupto como la primaria progresiva, que en esta es solamente una dirección, que es la desmielinización hacia la neurodegeneración. Por otra parte, saber que los linfocitos implicados principalmente van a ser TCD4 en su perfil TH1 y TH17, y se van a liberar múltiples citocinas proinflamatorias y la activación de células B para la generación de autoanticuerpos. Se va a tener una infiltración a través de la barrera hematocefálica, es de esperarse, esto mediado por citocinas e integrinas, y entonces esa entrada va a permitir la infiltración de linfocitos, monocitos y otras células como las células dendríticas. Entonces en este tejido nervioso se van a fomentar procesos inflamatorios, lo cual va a generar esas porciones desmielinizantes en sustancia blanca y gris, especialmente en las zonas periventriculares, infratentorial, médula espinal y nervios ópticos. Por eso, dentro de las afectaciones que puede tener el paciente es visión borrosa, afectaciones en la visión. Se activa lo que es la microglía, que la siguiente diapositiva puse lo que es la microglía, pero en pocas palabras es un macrófago residente del sistema nervioso central, y esto entonces amplifica aún más el daño mediante una citotoxicidad y estrés oxidativo. Aquí se explica lo que era la microglía. Entonces, se tiene la desmielinización, ahí no voy a detener mucho porque ya lo expliqué. Esto afecta la conducción, reduce drásticamente la velocidad de transmisión nerviosa y demás, y el axón queda expuesto. Y luego ese axón expuesto hace la degeneración axonal y neuronal permanente, donde es el peor
o sea, ya entrando en el peor estadio de lo que viene siendo la esclerosis múltiple, porque se van a estar degradando ya neuronas de una forma totalmente permanente y que va a dejar secuelas. ¿Cómo se diagnostica? Pues bueno, tenemos varios criterios. Tenemos la resonancia magnética cerebral, que es esta que vemos aquí, donde vamos a ver lesiones en diversas zonas, que son estos campos blanquecinos que vemos aquí. Se puede ver líquido cefalorraquídeo, en el cual se van a ver bandas oligoclonales IgG y un aumento de proteínas y linfocitos. Esto sería un LCR normal y este sería uno con una persona con esclerosis múltiple. Fíjense esos IgG oligoclonales, esas bandas que vemos aquí, que no se parecen en estas. Fíjense que estas son más gruesas y más oscuras. Y también mediante los criterios de McDonald, que es una diseminación en tiempo y espacio de las lesiones que el paciente presente. ¿Cómo se trata? Pues bueno, se trata de una manera como la gran mayoría de patologías de características autoinmunes. Se busca el reducir la frecuencia y severidad de los brotes. Se trata de retrasar la progresión de la patología y mejorar la calidad de vida y controlar los síntomas, porque a raíz de alguna enfermedad autoinmune, pues estas enfermedades son de características crónicas. Por ende, como tal, no tienen una cura específica. También se tienen medicamentos que pueden modificar la respuesta inmune, como no, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales o inmunosupresores orales. Se puede tratar brotes agudos con metilprednisolona y plasmaferesis. Se puede dar un tratamiento sintomático o una rehabilitación integral. Entonces, nada, eso fue todo por el video de hoy. Realmente es un video algo corto, por eso mismo también quería hacérselos antes que la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, nada, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima clase y espero que hayan aprendido mucho.